David Crane. Siendo uno de los desarrolladores descontentos por las políticas de Atari, tras una reunión con un compañero, Alan Miller, en el juego de Tennis, Miller le explicó su plan de dejar la compañía y fundar una que le dieran más reconocimiento a los diseñadores y programadores de videojuegos. Esto llevó al nacimiento de Activision, siendo la primera compañía de videojuegos third party, publicando videojuegos en diferentes consolas, empezando con el pie derecho, juego tras juego, siendo éxito tras éxito, en su momento el juego más exitoso siendo Pitfall. Luego sabríamos que años posteriores nacería Call of Duty, y le quitaría el título del mejor juego vendido creado por dicha compañía. Crane dejó Activision y fundó Absolute Entertainment. Esto se debió por la partida de uno de los miembros originales y cuando llegó el nuevo CEO de Activision, Bruce Davis, con la idea de hacer más cantidad de juegos que calidad de juegos. Bueno, sí, este personaje lo que hizo fue hacer cosas mediocres, bastante mediocres. Sí, la avaricia sí le ganaba y todo, pero ese güey no se compara con el que le siguió, o sea, con su sucesor. Ese maldito era un avaricioso que le valía mango todo, incluso vender a su propia madre, porque por culpa de ese vato hizo que desapareciera Neversoft, güey. Hijo de chicharrón. ¡Hijo de la! Y creó un exitoso título para la Nintendo, A Boy and His Blood, una aventura interactiva de un chico con una forma cambiante. Por desgracia, en 1995 el estudio se disolvería y está extinta al mismo año que creó Skyworks Technologies y actualmente sigue siendo en ella. Parece que sí, la funcional de la tercera es la vencida. Ralph Baer. Aquí lo tienen, señores. La leyenda. Este hombre tiene el crédito de haber traído y comercializado por primera vez el entretenimiento videojueguil. Después de servir en la inteligencia militar de la Segunda Guerra Mundial, buscaba la manera de ser reconocido y ganar dinero. Se le ocurrió la idea mientras esperaba en la parada de autobús hacia un acuerdo de negocios, diseñar una consola que el usuario pudiera manipular con el control todos los desplazamientos de desarrollando juegos simples y muy divertidos. El padre de la Magnavox Odyssey, la primer videoconsola dando el nacimiento la generación de videoconsolas. La Odyssey, junto con Tennis para dos, fue la inspiración de Nolan Bushnell para crear Atari y el juego Pong, aunque no lo admita. Ay, luego dice Nolan Bushnell, ay no, es que era un juego insípido y madres, no tenía personalidad. No mames, güey, era la misma división, 2 puntitos así y ya. No te hagas, güey, lo copiaste, es más, mira, aquí está tu firma, no te hagas, güey, no te hagas pen. Este personaje, esto que les acabo de relatar, solo es la punta del iceberg. El señor Ralph Baer merece tener un propio video acerca de todos sus logros y prejuicios que tuvo en los videojuegos. Shigeru Miyamoto, considerado el Walt Disney de los videojuegos. Shigeru Miyamoto fue educado por padres muy tradicionales. Este joven ingresa a la compañía de Nintendo, que ya en ese entonces estaba mirando a la industria de los videojuegos. Él entró como diseñador y planificador al principio. No sabía nada de programación, pero por su cuenta empezó a aprender poco a poco. Con la ayuda de su equipo elaborarían el juego de Donkey Kong Country. Un gorila secuestra a la novia de un sujeto llamado Jumpman. Este va a rescatarla de las manos del macaco. Aparenta ser un juego muy infantil, pero es todo lo contrario. Es un muy buen desafío en tus sentidos y un dolor en la ingle como no te lo imaginas. Gozó de gran éxito y Shigeru usaría a Jumpman para sus siguientes juegos, protagonizando 2, pero el que le valdría el reconocimiento a nivel mundial sería en Super Mario Bros. Para la recién creada consola, la Nintendo. El juego arrasó como nunca antes, siendo un hitazo. Después sacaría una de las sagas más hermosas jamás creadas, La Leyenda de Zelda. Inspirado por sus experiencias de niño al adentrarse en los bosques y pequeñas cuevas de su lugar natal, hizo una perspectiva diferente con la cámara hacia arriba y manejando al héroe a las 4 direcciones y poniendo acertijos para poder avanzar al siguiente cuarto.
explorando todo el juego para encontrar objetos clave muy similar a Adventure. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Pero tal vez me gane hates, pero es que realmente Adventure fue el que inspiró a Zelda. La verdad, lo único que los diferencia mucho en ese apartado fueron los gráficos y los acertijos. Nada más, güey, nada más. Bueno, también la historia, pero Adventure fue el que inspiró a Zelda y muchos otros juegos de su tipo. Y si no fuera por esa consagración de estas dos obras, volvió a dar remate en la era 3D, dirigiendo a su equipo y experimentando la cámara y movimiento de personajes. Durante meses de trabajo hasta que salió al mercado Super Mario 64, un referente que muchos juegos 3D seguirían al pie de la letra, pero gracias a su imaginación, visión y ayuda de su equipo, crearían el juego que marcó a toda una generación, la leyenda de Zelda Ocarina of Time. Siendo el pionero de los juegos del mundo libre en 3D, poder explorar todas las tierras, interactuar con la gente cumpliendo subtramas, desvelando los secretos de los templos, enfrentando un sinfín de monstruos y cómo olvidar cuando empuñas por primera vez la espada maestra, considerado como el mejor videojuego de todos los tiempos. Ed Boon. Después de tener un diploma de ciencias en matemáticas y ciencias de computación, este personaje ganó gran reconocimiento en el ámbito gracias a que es co-creador de un título que dejaría huella en la vida de millones, Mortal Kombat. Él y junto con John Tobias le dieron una forma, trabajaron arduamente para que este juego fuera único y original. Lo consiguieron. Tobias se encargaba de crear a los personajes y expandir el lore de esta saga, mientras que Ed Boon fue el que capitaneó el equipo de programadores, las mecánicas del juego, los movimientos y superataques de los personajes, e incluso la captura de movimientos. Se puede decir que Boon estuvo en las buenas y en las malas de Mortal Kombat, desde el declive de la saga pasando por la salida de su compañero y casi instantánea muerte de la franquicia, hasta la creación de NetherRealm Studios con colaboración de Warner, resurgiendo con todo lo alto. El título de peleas a partir de la salida de su socio se diría que casi diseñó y expandió las demás historias del juego. Hablando de esto, que ya es una actualización de esta parte, yo supe que Ed Boon sí aventó un buen trabajo, pero al principio los que le echaron muchas ganas fueron los mismos actores de movimiento. Sobre todo Daniel Pesina, porque él es el que dio muchas ideas, e incluso él tenía más fe en el proyecto que el propio Boon. Eso sí, ya después se hablará en un tema de qué es lo que pasó con los actores de Mortal Kombat. Pero por ahora ese es un punto y aparte. Warren Robinet. Se sabe muy poco de este señor. Después de graduarse de Silicon Valley, consiguió trabajo en Atari. Estas son sus palabras según lo que dice Warren. Como programador, a los programadores se les permitió concebir el videojuego, decidir de qué se trataba y luego tuvieron que implementarlo. Mi compañero de casa me llevó al laboratorio de inteligencia artificial de Stanford, donde trabajaba y jugué una tarde. Se llamaba Adventure, pero hoy en día la gente suele llamarlo Colossal Adventure. En cuevas era puro texto, no había gráficos, escribías 2 comandos de palabras en tu teclado y ya. Quería hacer un juego, algo así como Colosal con el que había jugado, una especie de tipo de tema de mazmorras y dragones tipo Tolkien, y decidí que iba a hacer mi próximo videojuego y crear una red de habitaciones que tuvieran objetos en ellos donde pudieras moverte de una habitación a otra. Como una cueva colosal, excepto que tenía que hacerlo con gráficos y el joystick. No obtuve ningún crédito público, no iba a recibir ninguna regalía, así que estaban fregando por completo a todos los diseñadores de videojuegos. Bueno, estaba enojado. Trabajé en él hasta que pensé que estaba listo y luego se lo entregué. No les dije que había un pequeño secreto. Bueno, como dato curioso, se supo de ese huevo de Pascua cuando un niño de 15 años que estuvo jugando al Atari estaba explorando todo el escenario y se percató que había un cuarto inaccesible, así que utilizó el puente y se metió
y en la esquina, ¿cómo se dice? En la esquina inferior derecha había un pequeño cuadrito. Entonces no sabía qué hacer con él, empezó a buscar y buscar y buscar hasta que supo que con ese huevo de Pascua, al entrar o dejarlo allí, entraba y ahí estaba, güey. Ahí estaba la firma del programador. El primer huevo de Pascua de todos, de lo que le seguiría una tendencia a varios juegos después de ese. Hicieron 100,000 copias y las enviaron a todo el mundo. Adventure, que era un secreto bastante jugoso para guardarlo para mí, lo dejaría justo después de terminar la aventura. Este videojuego ya estaba disponible, vendió 1,000,000 de copias y la palabra se había manejado rápido. El nuevo gerente de diseñadores del juego pensaron que había costado $10,000 para hacer cualquier cambio en el programa, por lo que se le quedó allí. No sé si es malo tener sorpresas ocultas, como despertar en la mañana de Pascua y buscando huevos de Pascua debajo de los arbustos, y las flores lo llamé mi firma. No lo llamé un huevo de Pascua. Ellos tenían el poder de mantener mi nombre fuera de la caja, pero yo tenía el poder de poner mi nombre en la pantalla. Gracias a esto, la mayoría de los videojuegos venideros tomarían este concepto. Véase el caso de las modalidades de zombies de Call of Duty, los distintos finales de Chrono Trigger o Silent Hill. Incluso en los videojuegos de pelea de antaño, da válido este principio al poder desbloquear personajes secretos al completar el juego después de su salida de Atari en tan poco tiempo. John Carmack. Este joven sobresaliente por su gran inteligencia tuvo un peculiar inicio. A los 14 años, él y sus amigos intentaron robar una Apple II, pero fueron detenidos. Carmack pasó un año en hogar de menores. Según su psicólogo, no tenía ninguna empatía por los demás seres humanos. Este tipo sí que era maquiavélico. ¿Qué sería? La reencarnación de Maquiavelo, güey. Espera un momento. Oh sí, juas. Viva la reencarnación, juas. No mames, güey. Se parecen igualitos. No mames, güey. No. ¿Qué pedo? Cuando salió, sus padres le compraron la Apple que tanto quería. Se encerraba por días en su habitación, donde inició su gusto por la programación. Estuvo en la universidad por 2 semestres y la abandonó para trabajar como programador en Softies, conociendo por primera vez a John Romero, con el que entablarían buena relación de compañerismo, y con la capital suficiente decidieron salir de la empresa juntos con otros compañeros para fundar id Software. Su conocimiento en programación le permitieron popularizar el género FPS, First Person Shooter, entre joyas como Wolfenstein 3D, Quake y Doom, gozando de gran popularidad y mayores ingresos a este recién estudio. Formado a diferencia de los demás programadores, él desarrolla los motores gráficos para los videojuegos. Siempre tienen motor ventaja en los hardware de PC antes que otras desarrolladoras. Es autor de varias algorítmicas para gráficos de computadora. Estos motores han sido licenciados y utilizados sobre todo en los juegos de disparos, entre ellos el Half-Life y Medal of Honor. Y cabe mencionar por último que él fue el que creó la compañía de Oculus VR, que después Facebook se lo compraría para el proyecto Meta, y Armadillo Aerospace en el desarrollo de cohetes espaciales, en el que aún es dueño. Sam y Dan Houser. Los hermanos Houser, de origen británico, siendo hijos de un abogado y una actriz durante su juventud, soñaban con ser estrellas de rock, pero también tenían un don y afición por contar historias. Cuando se graduaron, entraron en BMG Interactive, sin saber nada de desarrollos de videojuegos, pero con muchas ideas para desarrollar. Después de un tiempo, ellos fundarían la compañía Rockstar. Fungieron como productores ejecutivos en la recién creada saga GTA, siendo los 2 primeros juegos divertidos, pero la tercera entrega los llevaría a la fama y fortuna. GTA 3 esta vez sería un mundo de 3D, un sandbox, y con las libertades de hacer todo lo que quisieras.
A pesar de su fama, los hermanos suelen negarse a hacer apariciones en público, prefiriendo en impulsar el estudio. Según Sam dijo al hacer GTA 3, ser un militante en asegurar que el juego tuviese un aspecto, un sonido, una historia y una idea que funcionaran. Después crearían los 2 siguientes juegos, considerándolos por los mismos hermanos la trilogía 3D, el conjunto de los juegos de la era de PlayStation 2, siendo el Vice City y la joya de la corona, San Andrés. ¡Es hermosa! Shinji Mikami entró a trabajar en Capcom a principios de los 90, inició como planeador de videojuegos, con licencias de Disney, después como diseñador de los divertidos juegos de Goof Troop y Aladdin. Para el Super Nintendo, Mikami estaba gestando la idea de un proyecto único durante algún tiempo y no se concretó hasta la era del 3D de los videojuegos. Inspirado en el mismo juego que desarrolló para la Nintendo, Sweet Home, y la película de George Romero, El Amanecer de los Muertos, a cargo de la dirección del proyecto, tras varios meses de trabajo arduo con su pequeño equipo, y no hay que olvidar que el proyecto estuvo a punto de ser cancelado si no fuese por la intervención de Tokuro Fujiwara, en el cual fue el mentor de Mikami, dio nacimiento a la franquicia de Resident Evil, y con este popularizando el género de survival horror, demostrando un gameplay único y divertido. 2 años después sacarían Resident Evil 2, superando con creces en todo aspecto a su predecesor, vendiendo 5.960.000 copias, un número bestial para ese entonces. Su última colaboración con Capcom fue con Resident Evil 4. Esta entrega marcó un antes y un después, renovando de una manera muy fresca la franquicia y aparte poniendo una nueva moda en el gameplay. El juego de tercera persona en la cámara sobre el hombro, que allí tomarían mucho de inspiración los siguientes juegos, el GTA V, la The Last of Us y Gears of War. Hideo Kojima, el programador artista, cuando era niño quería ser director de cine, pero por cosas y decisiones de la vida lo encaminaron a otro sendero. Entrando en las filas de Konami, empezó como asistente de ideas para los juegos. De tanta perseverancia que se le concedió una oportunidad de hacer un juego propio. Este sería Metal Gear, siendo un éxito en las computadoras, aunque lamentablemente Metal Gear salió mucho más tarde para la Nintendo y censurado. Algunas cosas, estas decisiones no le parecieron a Kojima y tuvo que esperar años para hacer un remake que pudiese llegar a una consola que pudiera cumplir sus exigencias. Esta consola fue la PlayStation. Aunque no era la más potente, Kojima supo aprovechar las virtudes y defectos de esta máquina. Metal Gear Solid fue un antes y un después, pues con este videojuego se puede decir que un videojuego puede transmitir sensación, emociones al jugador, encariñarse con los personajes, explotando al máximo el significado del arte. Y se consagró más por el tercer juego de la franquicia, siendo una joya maestra. Una obra maestra hasta el día de hoy, y en que muchos gamers nos ponen la piel de gallina el final de este juegazo, patrimonio de la humanidad. Los hermanos Stamper. Tim y Chris Stamper son emprendedores de origen británico. Fundado en los 80, la compañía Ultimate Play the Game, empezando humildemente en una casa de 4 habitaciones, desarrollando juegos para la ZX Spectrum. Encontrando el éxito con arduo trabajo, fruto de esto fueron Jetpack, Cyberwolf y etc. Experiencias que se volaron la barda de juegos arcade en esos tiempos. Concedían entrevistas de prensa muy pocas veces debido a cuidar su propio tiempo y que sus juegos hablen por sí solos. Crearon una compañía aparte, Rare. Esta nueva se concentraría en consolas a diferencia de su predecesora. Querían distribuir sus juegos en las consolas del momento, la Nintendo por ejemplo, pero los japoneses le rechazaron. Los hermanos estudiaron el hardware de la consola y aplicaron una inversa en el sistema, descubriendo cómo piratearla. Volaron a Kioto para otra reunión y le demostraron su hazaña, cosa que los directivos se quedaron sorprendidos, concediéndoles a los hermanos el permiso de publicar sus juegos
siendo los primeros desarrolladores occidentales de Nintendo. Después del exitazo de Battletoads, los Stampers invirtieron para conseguir el kit de desarrollo de Silicon Graphics, ordenador que puede renderizar gráficos generados completamente por computadora, dando pie a la creación de Donkey Kong Country, y empezaría la era Rare. El resto es historia. Tokuro Fujiwara. ¿Ves que hay un guerrero tan poderoso y tan legendario que no creerías que existe un maestro que lo entrenó? Pero sí tiene un maestro. Para que me entiendas, sería como Bruce Lee e Ip Man. Bueno, Ip Man sería este caso Fujiwara. Así de mamonzón es este vato. Fue mentor de varios diseñadores y programadores en Capcom, entre ellos Shinji Mikami. Insatisfecho con el trato que tuvo en Konami, entra a Capcom desarrollando los primeros juegos de esta compañía, entre ellos Commando 1942, Bionic Commando, Bulgus, juegos increíbles y que demandaban bastante destreza. Pero el que se destacó mucho fue Ghosts 'n Goblins. Este se enfocó en subir la dificultad, pero que no sea estresante al jugador, lo suficiente para que tenga la iniciativa de seguir y seguir, aunque muera muchas veces. También fue productor de la serie de Mega Man, junto con Keiji Inafune y Akira Kitamura. Prácticamente fue él que brindó la época dorada de Capcom y de los juegos tan icónicos de los 90. Este personaje hizo un parteaguas, aunque no sea tan conocido, o los que pocos sabemos, porque fíjense, mire, él fue mentor de muchos programadores de la misma industria, de Keiji Inafune, incluso de Shinji Mikami. Shinji Mikami le tiene un gran respeto, es como su ídolo. También él fue el que hizo la escuela hardcore, a los que nosotros nos encanta sufrir en la máxima dificultad, pero no así pasarlo, porque eso hace un hombre verdadero, un hombre con brazos albañileros, macho peludo. Así es. Este vato debe estar en el podio del Olimpo. Se la rifó. Es un dios. ¡Dios! William Higginbotham. Muy pocos conocen la historia de este señor, y lo pongo en primer lugar, ya que hizo algo que pocas veces se ve en esta vida: traer luz y oscuridad. William desde temprana edad tuvo gran gusto para el campo de la ciencia, demostrando una habilidad innata para el cálculo y para complicadísimos teoremas físicos. En los años 30, siendo veinteañero, estuvo en el departamento de físicas aplicadas en la Universidad Cornell. Destacó enormemente por el dominio muy avanzado en la electrónica, aprendiendo rápidamente las nuevas técnicas que más tarde se culminarían su proceso evolutivo en la Segunda Guerra Mundial. Aunque sea triste, esto fue verdad. William tomó parte de un desenlace atómico y devastador que se marcaría como uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. El joven físico tuvo la oportunidad de su vida trabajar en MEIT, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, trabajando en un innovador sistema de radar que sería utilizado en el avión Enola Gray, y que acarreaba en su interior la desgracia, el Little Boy. También no pudo recuperarse siempre, tuvo pesadillas y estaba en duelo consigo mismo tras haber estado en el proyecto Manhattan. Esto lo motivó a ser un activista enérgico en contra de la proliferación nuclear, participando en campañas avanzando más tiempo. William, siendo director de la División de Instrumentación del Laboratorio Nacional Brookhaven, decide hacer un pequeño experimento, algo muy particular. Trabajó duro con sistemas de radar, adaptando su tecnología básica y haciéndolo más divertido, basado en un programa de cálculo de trayectorias que el ejército americano usaba por aquella época. Increíblemente no le fue complicado. En ese momento nació Tennis para Dos, el primer videojuego electrónico que maravillaba a los visitantes del laboratorio y despejaba de la mente los acontecimientos de los misiles. Se utilizó un bouncing ball. El ordenador central estaba conectado a un osciloscopio, creo que así se dice,
y la visualización final representaba una pista de tenis desde un punto de vista horizontal. Como pista, una sencilla línea con una participación en su punto medio. Como bola de juego, un punto azulado que trazaba trayectorias por la pantalla redondeada. Se prepararon a su vez dos joysticks, que eran como un eliminador de picos. Mediante giros de su palanca central conseguían dar el impulso a la pelota y así intentar marcar en campo contrario. Afortunados fueron los que estaban allí, ya que sin saberlo presenciaron un suceso histórico y en lo cual muchos de nosotros desearíamos estar en ese momento del espacio y tiempo, y del momento en que muchos de nosotros, de las personas, estaríamos muy agradecidos con este señorón. Lastimablemente, el invento de William era demasiado caro para cumplir solo para entretenimiento. Fue desmantelado al cabo de 2 años y sus piezas destinadas a cosas más importantes, entre comillas. Desapareció Tenis para Dos, pero las semillas ya fueron plantadas en muchos jóvenes que pasaron por aquel llamativo laboratorio al cabo de unos años, y de varios de ellos estaban listos para empezar a rodar. El error de William radicó en no ser capaz de medir el alcance de su invento. No se consideró tan importante. Por este punto muchos han discutido si Tenis para Dos es o no el primer videojuego creado. Antes de morir le confesó a su hijo: era consciente de que sería recordado por su invención del videojuego, más que por la dura tarea contra la proliferación nuclear que realizó hasta el último de sus días. Quiso ser recordado como una persona que aceptó su redención al haber sido un activista antinuclear. Me refiero, o sea, luz y oscuridad. Él los trajo en este mundo. Sí, los trajo en invención de armas de la bomba atómica, que estuvo en compañía con Oppenheimer al crearla, y él se sintió tan culpable que pues intentó redimirse, y lo hizo al haber creado los videojuegos. Sea donde estés, William Higginbotham, gracias a ti es que muchos disfrutamos los videojuegos, incluso vivimos de los videojuegos. Todo te lo debemos a ti, y que estés en paz contigo mismo, seas donde estés.